Imagínate esta escena. Una casa andaluza hace más de 100 años, un patio, una mesa de madera, una guitarra apoyada en una silla y alguien empieza a marcar el compás con las manos. Y entonces una mujer canta. No hay escenarios, no hay micrófonos, no hay focos, pero ahí están haciendo el flamenco. Porque muchas veces pensamos que el flamenco lo han construido los grandes cantadores, guitarristas o bailadores que salen en los libros, en los documentales, pero la verdad es otra. El flamenco también se ha construido en las cocinas, los patios, las reuniones familiares y las fiestas improvisadas. Y en muchos de esos momentos, las protagonistas fueron las mujeres. Hoy vamos a hablar de ellas, de las que salieron en los escenarios y de las que sostuvieron el flamenco desde dentro. Porque sin ellas, el flamenco simplemente no existiría. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con más de 50 cursos, casi 900 lecciones, directos semanales, retos, grupo privado de WhatsApp y La Taberna, nuestra pequeña peña virtual. En el episodio número 10 de esta tercera temporada, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de ellas, del papel fundamental de la mujer en el flamenco, su historia, su evolución y cómo ha cambiado el panorama flamenco en los últimos años gracias a estas grandes artistas. Pero antes, si estás escuchando este podcast por primera vez y todavía no te has suscrito, por favor, haz clic en la plataforma donde lo estés escuchando, sea Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube, porque no sabes hasta qué punto me ayuda a seguir llegando a cada vez más gente que, como tú, quiere aprender a tocar la guitarra o avanzar con ella. Y bueno, también te pido que si conoces a alguien que le pueda gustar, por ejemplo, tu cuñado Ramiro, que siempre está ahí diciendo que sabe mucho de esto, que se lo comparta. Porque, como digo siempre, oye, esto es solamente un clic y además es gratis. By the face. Ahora sí, vámonos con las novedades de la semana en aprendeguitarra.es. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta semana de nuevo le tengo que dar la bienvenida a nuevos compañeros, compañeras en este caso, a Rosa, que ha entrado de nuevo, o sea, que ha entrado por primera vez en la academia, que estoy muy contento con tener a una paisana de la Sierra de Huelva en la academia. Y por supuesto también daros las gracias, como siempre, a todos y a todas por vuestra confianza en este proyecto que bueno, que en fin, yo me levanto por la mañana, me despierto por la mañana y lo único que pienso es qué suerte tengo de poder hacer todo esto que hago. Así que de verdad, muchísimas gracias. Esta semana, bueno, hemos tenido por supuesto directo el jueves, que el directo fue como siempre, los directos son alucinantes. En fin, ahí estuvimos viendo dudas de técnica, estuvimos hablando de cuerdas, de marcas, de tensiones, de cómo elegirlas mejor, o sea, la que mejor se adapte a cada guitarra. Hablamos de por qué siempre al principio se rompe la cuarta cuerda, ¿vale? Que la cuarta siempre es o sea, es un mantra que se repite, ¿no? Se me ha roto la cuarta, se me ha roto la cuarta. Estuvo gracioso porque dijo Paco que eso al principio es así y que después cuando llevas ya 20 años tocando ya no se te parte tanto. En fin, estuvimos hablando de, en fin, de cómo alargar la vida de las cuerdas, las diferencias entre las gamas más económicas y más profesionales. También hablamos de cómo estudiar los arpegios correctamente, del uso del metrónomo, de cómo a mí, por ejemplo, me cambió totalmente el arpegio cuando empecé a estudiar uno de los estudios de Villalobos, que fue un descubrimiento para mí. Hablamos también de... ¿De qué más hablamos? Mm, bueno, de si tienes dos guitarras, una más cómoda y otra más dura, con cuál empezar, con la cómoda, por supuesto. Eh, del tema del cambio de acordes, que luego vamos a hablar en la duda de la semana. Ejercicios para fortalecer el meñique de la mano izquierda, se entiende, ¿no?
Bueno, en fin, como siempre, bueno, y por supuesto estuvimos revisando vídeos de alumnos, estuvimos revisando un trémolo por solea de Sergio, muy interesante, la verdad es que a poco que lo ajuste lo va a tener fantástico, y después también del tema del picado y cómo mejorar la velocidad, colocación de dedos, en fin, la verdad es que como siempre un directo apasionante, o sea, los directos de Aprende Guitarra increíble, y el post directo ya ni te cuento, o sea, los postdirectos o sea, los postdirectos van a tener que institucionalizarse dentro de Aprende Guitarra, porque lo guay del postdirecto es que no se graba. Entonces, pues, oye, se habla de todo y con mucho cariño, con mucho arte y en fin, se pasa de una manera fantásticamente bien. Entonces, pues bueno, el post directo de esta semana creo que terminó a las 11:30, otra vez así. Y Paco fue el que estuvo recogiendo todo, dice que se quedó barriendo, en fin. Fue alucinante, es alucinante todas estas cosas que están pasando en Aprende Guitarra. Así que si no estás dentro, ya sabes que estás perdiéndote una cosa flipante. Eh, o sea, tenemos también aquí una cosa que ya hablamos lo dejé caer en el post directo, o sea, en el directo, porque dentro de Aprende Guitarra tenemos, bueno, hay gente de todas partes del mundo, de diferentes profesiones, y entre ellas, pues tenemos un chef. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo al chef, cuando me reuní con él, Raúl, le dije, oye Raúl, estaría guay tener un menú flamenco de Aprende Guitarra, en fin, para toda la gente y tal. Y el otro día se lo recordé porque no me lo había enviado todavía y es que se le había pasado. Pues entiendo que está hasta arriba haciendo cosas y como todos. Entonces pues me mandó el menú, que lo vi por la mañana cuando me levanté, pues vi que tenía el menú ya en mi WhatsApp. Y entonces os voy a decir cuál es el menú de Aprende Guitarra eh, flamenco, porque, bueno, o sea, si no has comido todavía o si no has desayunado o eso, sé que la boca se te va a hacer agua. Así que vamos allá. De aperitivo, Raúl nos propone un queso curado con membrillo y regañá. Eso evidentemente tiene que estar siempre en un menú flamenco. Con unas aceitunas aliñadas, por supuesto. ¿Vale? Bien aliñaditas. Después de entrante, una melva aliñada, muy rica. Y después salmorejo con jamón crujiente y almendra frita. El salmorejo, bueno, además del menú me ha pasado cómo cocinarlo, ¿eh? No lo voy a leer aquí porque sería muy extenso y esto no es un programa de cocina, aunque podría serlo perfectamente. Pero el salmorejo lo hizo con aguacate, en vez de con pan para espesar, con aguacate. Y oye, tengo mucha curiosidad en tomarlo con aguacate, a ver qué tal la textura y todas estas cosas. En fin, yo soy muy fanático de la cocina, entonces pues bueno, todas estas cosas me flipan. Después tenemos un primer plato, o sea, un plato suave, que es una caballa en adobo suave con hinojo y naranja, muy riquísima. Y después de plato principal tenemos un escabeche de presa ibérica con patatas baby confitadas. Madre mía, qué hambre. Y de postre, pues tenemos un tocino de cielo, todo por supuesto casero y hecho, en fin, que explica cómo hacerlo y tal, y unas naranjas con miel y hierbabuena. Vamos, o sea, más flamenco no puede ser este menú. Así que, Raúl, muchísimas gracias por tu esfuerzo y por compartirnos esta creación. Y en fin, el que quiera hacerlo, ¿vale? Que lo comente en los comentarios del episodio y haré por hacerle llegar todo el menú y, por supuesto, cómo se elabora, o sea, porque viene explicado perfectamente toda la elaboración del menú, ¿vale? Son 7 páginas explicando cómo hacer la melva, cómo hacer el salmorejo, en fin, todo. Así que nada, muy rico todo, muy rico todo.
Sigo. El tema de, bueno, el cuarto encuentro de Aprende Guitarra, que se va a celebrar en El Rocío del 17 al 19 de abril, quedan 3 plazas libres, ¿vale? 3 plazas libres de 30. Eh, si quieres participar, si quieres venir, si quieres tal, pues métete en aprendeguitarra.es/encuentro y ahí tienes toda la información. Vamos a trabajar repertorio, vamos a hacer convivencia, toque en grupo, compás, resolver las dudas en directo allí, tal, en fin. mm, Es una experiencia inolvidable y que bueno, que quedan 3 plazas, es lo único que puedo decir, porque cuando se acaban estas 3 plazas se cierra todo. Más cositas. Bueno, en la academia estoy haciendo una nueva interfaz de la academia para la gente que... los que están fuera, o sea, los que los ven desde fuera van a seguir viéndolo igual, pero los que estén dentro pues van a ver una nueva interfaz en breve que, en fin, estamos trabajando mucho en ella y estoy muy contento con el resultado. De hecho, ya el otro día lo compartí en el directo para que vieran un poco cómo iba a quedar. Y ahora pues estamos, bueno, terminando cositas chiquititas de remates, de diseño, de tal, para que, sobre todo para que en móvil se vea muy bien y todas estas cosas. Pero bueno, estoy muy, muy contento con cómo está quedando, sobre todo porque va a quedar de una manera muy, muy limpia, que, en fin, es que hay tantas cosas dentro de Aprende Guitarra que estaba buscando la manera de que no fuera todo tan abigarrado, ¿vale? Que fuera todo más claro a la vista. Así bueno, creo que a los alumnos les va a encantar. Y ya está. Esta ha sido la semana. Bueno, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa muy interesante. La semana pasada ya conté que había estado en el dentista. De hecho, hablé de la clínica Morgan aquí en San Juan del Puerto. Y bueno, el viernes tuve que ir bueno, pues a una revisión de cómo estaban los empastes y tal, no sé qué. Entonces, cuando me tumbaron en el sillón, ya conté que el otro día, cuando me estaban empastando una muela, estaba escuchando a Melendi. O sea, que no tengo nada en contra de ese muchacho, ni muchísimo menos. Pero oye, yo qué sé. Mm, en fin, prefiero algo más flamenco, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que todo fue tumbarme en la camilla, ¿sabes? En el sillón del dentista. Y me dijo Antonio, abre la boca. Y empieza a sonar una pedazo de playlist flamenca. O sea, no podéis imaginar lo que es que te estén tocando ahí en las muelas y tal, escuchando a Vicente Amigo. Es que no es que no hay color. O sea, es que no hay color. Así que desde aquí le mando un fortísimo abrazo a Antonio y a Sheila, porque es que, oye, en fin, es que es lo que hay que hacer. Quiero decir, viene un cliente con un problema en la muela y que está nervioso, como es mi caso, que me pongo muy nervioso por estas cosas, y oye, te ponen a Vicente Amigo y, en fin, me acuerdo que estuve escuchando, o sea, estuve escuchando el Fandango Limoninata, estuve escuchando Mezquita, estuve escuchando, bueno, o sea, ahí por soleá, vamos, es que no se puede trabajar con más arte y no puedes estar más tranquilo. Así que ya sabéis, o sea, de nuevo, este programa está patrocinado por Clínica Dental Morgan en San Juan del Puerto, que bueno, es mi dentista ya de referencia, por supuesto, para siempre, para toda la historia. Y oye, en fin, que es genial, ¿sabes? El siguiente paso es el, el podcast allí en la clínica. Pero el podcast que yo entiendo que no pega. La gente quiere escuchar música, no escuchar ahí mi voz ahí contando películas y historias. Pero bueno, muchísimas gracias Antonio y Sheila. Clínica Dental Morgan, San Juan del Puerto. Si tenéis algún problema dental, ya sabéis dónde tenéis que acudir. Y le decís que vais de parte de aprendeguitarra.es y ya está, ¿vale? En fin, bueno, esta ha sido la semana en aprendeguitarra.es, las novedades. Vamos ahora con la temática de la semana. Aprendeguitarra.es, tu academia online. Bueno, antes de empezar quiero decir algo importante. El episodio de hoy es en realidad una pequeña puerta de entrada a una historia muchísimo más grande, porque la historia de las mujeres en el flamenco daría
no para un podcast, un capítulo, sino daría para una serie entera de varias temporadas. Entonces yo de las mujeres que voy a hablar hoy eh, van por importancia histórica, pero también por gustos personales, ¿vale? Lo digo porque seguramente tú que me estás escuchando vas a decir, y no has nombrado a fulanita y a menganita y tal. Pero claro, es que entonces sería enorme. Con todo y con eso, témome que el episodio va a ser a lo mejor un poquito largo, pero bueno, lo merece, lo merece. Si hay alguna bailadora, cantadora, guitarrista que no haya hablado de ella o no haya comentado algo de ella, pues déjamelo en los comentarios de Spotify o de YouTube o de donde me estés escuchando. O si hay algo, o si estoy nombrando a tu favorita, dímelo también. Lo ideal es que comentes. Ya está. O sea, que comentes qué es lo que te ha parecido y si echas de menos alguna o echas en falta a alguien importante bueno, que se me puede pasar. O, como he dicho, que daría para una serie entera. Em, Quiero hacer un pequeño recorrido por algunas de ellas, como he dicho, por mujeres que construyeron el flamenco y otras que lo están transformando hoy. Vamos a hablar de cantaoras, de bailadoras y de guitarristas. Porque si algo está claro cuando uno estudia la historia del flamenco es que el flamenco no se entiende sin las mujeres. Mm, para construir el flamenco, si nos vamos al siglo XIX, cuando el flamenco todavía se estaba formando como como arte de masas, ¿vale? Encontramos ya mujeres fundamentales. Una de ellas fue Dolores Hidalgo La Serneta. La Serneta, que fue una cantadora que nació en Jerez y que muchos investigadores consideran que es una de las grandes creadoras de la soleá. Las soleás que hoy cantan muchos artistas vienen directamente de su forma de cantar, o sea que imagínate la importancia de esta mujer. Estamos hablando de alguien que ayudó a, a definir uno de los palos más profundos del flamenco. Su cante, o sea, lo recogieron y lo transmitieron después de artistas como la Niña de los Peines o el mismísimo Antonio Mairena. O sea, que su influencia ha llegado hasta hoy. Ha llegado hasta hoy, fijaros. Otra figura importante fue la Trinidad Navarro, una cantadora malagueña del siglo XIX, a la que se atribuyen algunas de las malagueñas más importantes del flamenco. De hecho, hay un estilo, que es la malagueña de la Trini. Estas malagueñas se convirtieron en un modelo después que reinterpretaron muchísimos cantadores. Y esto nos sirve para pensar en algo muy importante. Muchas veces pensamos que los estilos flamencos nacieron de los cantaores, pero muchos nacieron también de cantaoras. O sea que sí que es verdad que la figura de la mujer, sobre todo a partir del año, bueno, justo después de la Guerra Civil, la mujer pasó en todos los sentidos de la vida, desgraciadamente, a un segundo plano. Y en el flamenco también, ¿no? Entonces, de hecho, se sabe bueno, a las mujeres no las dejaban que se dedicaran a esto porque aquello era sinónimo, pues bueno, de que estabas en la mala vida y de hecho se sigue repitiendo ese mantra, quiero decir. O sea, es lamentable que 8 de marzo de 2026, pues cuando uno lee algunos comentarios, sobre todo en redes sociales, obviamente, te das cuenta de que nos falta muchísimo como sociedad para seguir admitiendo que, que las mujeres son iguales que los hombres. Esto que acabo de decir me da hasta vergüenza tener que decirlo. Pero es que es así. Es que es así. En fin, sigo. La gran revolución dentro del flamenco en general y dentro del flamenco en la mujer es una imprescindible, que es Pastora Pavón, la Niña de los Peines. Para muchos estudiosos es la cantadora más influyente del siglo XX. Dominaba una cantidad impresionante de estilos, o sea, los dominaba, todos los potentes los dominaba, la soleá, los tangos, las peteneras, las seguirillas, las bulerías, y su forma de cantar influyó en generaciones enteras. De hecho, Manuel de Falla, el gran compositor español, dijo que su voz
era uno de los mayores milagros musicales de España. O sea, que imagínate, mm, una mujer convertida en referencia para músicos de toda Europa. Eso ya bueno, ya te puedes hacer una idea de, de lo que significó, ¿no? Después tenemos, por supuesto, grandes voces del siglo XX que fueron gigantes dentro del flamenco. Por ejemplo, Fernanda de Utrera, para muchos aficionados, una de las voces más profundas que ha tenido la Soleá, y su hermana Bernarda de Utrera, una de las grandes intérpretes de bulerías, ¿no? Esos cuples por bulerías alucinantes. Por supuesto, la Perla de Cádiz, una cantaora con una personalidad enorme y que llevó el cante gaditano prácticamente por todo el mundo. Además, estas mujeres hicieron algo muy importante, que es lo que he comentado al principio. Llevaron el flamenco del ámbito familiar al escenario internacional. O sea, es increíble, ¿no? Cómo pasaron de cantar en casa a estar encima de escenarios, ¿no? Y por supuesto no nos podemos olvidar de las grandes cantadoras actuales, porque hoy el flamenco afortunadamente está más vivo que nunca y sigue evolucionando y evolucionando, ¿vale? Por supuesto, las voces más interesantes del flamenco actual, o muchas de las voces interesantes del flamenco actual, son mujeres. Por ejemplo, la señora Carmen Linares es una cantadora imprescindible, que ha trabajado con artistas como Paco de Lucía, como Manolo Sanlúcar, y que ha recibido incluso el Premio Nacional de Música. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Además, ha sido una de las grandes responsables de llevar el flamenco a los teatros más importantes del mundo. Para mí, otra de las fundamentales, por supuesto, es Maite Martín. Maite Martín es una cantaora con una sensibilidad absolutamente impresionante. No sé, te podría decir muchos temas, pero a mí, por ejemplo, La Marchica del Puerto me parece una cosa, Dios, por no hablar, por supuesto, de SOS y no sé, hay unos tangos que de Morente, que ella hace una versión con dos guitarras, que me ha parecido siempre una auténtica locura. De hecho, he tenido la suerte de tocarlo en directo, no con Maite, pero sí con otra cantadora, y es una maravilla, ¿no? La profundidad que Maite le dio a esa pieza de Morente, ¿no? Su forma de cantar siempre se caracteriza por tener esa profundidad emocional, ¿no? Que siempre aporta esa elegancia extraordinaria, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar a Estrella Morente. Estrella Morente, hija del maestro Enrique, un artista que combina tradición y apertura a nuevos públicos. Sus discos está ampliando las audiencias y su voz está llevando el flamenco, pues bueno, o sigue llevando el flamenco a audiencias súper amplias, y eso es fantástico y fundamental para que el flamenco siga creciendo y llegando a cada vez más gente. Y además, pues bueno, por supuesto tengo que nombrar a Rocío Márquez, ¿vale? Rocío Márquez es una de las voces más interesantes del flamenco actual, sin duda, porque investiga, experimenta y demuestra que el flamenco sigue vivo y que sigue aumentando todas sus vertientes, ¿no? Ella ha sido lámpara minera, en fin, estamos hablando de una de las voces imprescindibles. Además, yo a Rocío le tengo muchísimo cariño porque tuve con ella hace unos años, bueno, yo no me acuerdo cuántos años hace bastantes años. Rocío Márquez colaboró con un programa de Canal Sur en el que iban por los pueblos dándole sorpresas a la gente y tal. Y yo, pues bueno, como técnico de cultura del Ayuntamiento de Galaroza, tuve que ayudar a ese programa a, a esto, a organizarlo y toda la historia. Entonces, pues fue súper chulo porque pude conocer a Rafael Cremades en ese momento, a Rocío, pero lo curioso fue que la sorpresa era para mí y yo no lo sabía. O sea, la sorpresa del programa
fue Rocío Márquez dándome una sorpresa a mí. De hecho, recuerdo que estaba dando clases allí en la Casa de Cultura de Galaroza, estaba dando mis clases a un alumno y de momento llega Rafa Cremades con las cámaras y tal. Y yo le dije, digo, no, aquí no es, tienes que ir arriba, tal, no sé qué. Dice, no, pero tú estás aquí, tal. Y de momento apareció Rocío Márquez y se sentó conmigo allí y le estuve tocando, creo que fueron unos fandangos o algo así. O sea, fue alucinante. Entonces, pues bueno, le tengo muchísimo cariño desde entonces y tengo pendiente con ella una entrevista para Aprende Guitarra. Lo que pasa que es que nuestras agendas son tan complicadas que bueno, tendremos que intentar hacerlo este 2026. Así que Rocío, si estás escuchando el podcast, que espero que, bueno, que te lo voy a enviar y espero que te llegue, eh, en fin, espero que este año 2026 hagamos esa entrevista. Por supuesto, no nos podemos olvidar de Argentina. Argentina, cantadora onubense, pero es que Argentina, su abuela bueno, era de Galaroza, o sea, de mi pueblo. Entonces, pues, en fin, Argentina es una de las voces con una potencia y una carrera internacional súper sólida y súper espectacular. O sea, Argentina tiene esa voz raja, esa voz añeja en algunos casos, que es, bueno, es un auténtico espectáculo. O sea, cómo evolucionó, ¿no? De ser una niña de la peña flamenca de Huelva con los fandangos y tal, a convertirse en una estrella imprescindible dentro del panorama flamenco actual. Por supuesto, no puedo olvidar a una cantadora que me encanta y que es Marina Heredia. Marina Heredia, de Granada, una artista que lleva el flamenco a escenarios como el Lincoln Center de Nueva York. O sea, en fin, vamos, todas estas de las que estoy hablando han llegado a ese punto, ¿no? De llegar a la gran esfera, al mainstream internacional, ¿no? Es una cosa brutal. Y a mí me gusta mucho Marina Heredia porque su cante tiene una fuerza emocional absolutamente espectacular y es impresionante. Además, mm, se rodea de grandes músicos, de grandes guitarristas, ¿no? Y eso no sé, es una mezcla alucinante, ¿no? Cuando tienes buenos guitarristas al lado, gente que tiene una sensibilidad abrumadora, ¿no? A la hora de abrir y de componer las armonías y tal, pues eso ayuda muchísimo también a la cantadora. Es mi punto de vista, ojo. Hay gente que le gusta más el toque añejo y tal, y bueno, lo respeto y fantástico. Pero yo soy de la parte de que el flamenco hay que seguir abriéndolo. Y eso, gente como Marina, como Argentina, como Rocío, pues en fin, lo hacen con una habilidad y con un gusto alucinante. Y por supuesto, también hablamos de bailadoras, ¿no? El baile flamenco tampoco se entiende sin mujeres. Aquí una figura absolutamente revolucionaria, que es Carmen Amaya, que cambió el baile flamenco para siempre. Su forma de bailar rompió con todos los estereotipos del baile femenino, porque tenía una fuerza escénica brutal, brutal. Podéis buscarlo en YouTube, que vais a flipar. Y además se convirtió en una de las primeras estrellas internacionales del flamenco. Después de ella abrió la puerta y después vendrían muchas otras, ¿no? Como Sara Vara, Rocío Molina, Eva Yerbabuena. En fin, todas ellas han ampliado los límites del baile flamenco hasta un punto brutal, ¿no? María Canea, ¿no? Que la conozco más de cerca y tal, ¿no? Tienen una manera de entender esto que es increíble, increíble la expresividad que puede dar el baile dentro de nuestro arte, ¿no? Dentro del flamenco. Y bueno, y por supuesto, hablamos de guitarristas, de mujeres flamencas. Llegamos a un terreno donde durante muchísimo tiempo ha habido muy pocas mujeres, muy pocas, porque la guitarra flamenca durante prácticamente toda la historia del flamenco ha estado dominado exclusivamente por hombres. Pero afortunadamente eso está cambiando. De hecho, leí alguna vez que al principio los cafés cantantes y tal, la guitarra la tocaban las mujeres. Pero hubo un momento en el que la mujer desapareció por todo esto que he comentado, ¿no? Los cambios de paradigma, los cambios
políticos en muchos casos también, pues hicieron que la mujer desapareciera, ¿no?, de la primera plana del flamenco. Y afortunadamente eso está cambiando y hoy tenemos guitarristas flamencas extraordinarias. Por ejemplo, Antonia Jiménez es una de las grandes guitarristas de flamencas que acompañaba a grandísimos del flamenco y que ha abierto el camino para otras guitarristas, que es fundamental. Por supuesto, yo tengo o sea, me encanta una guitarrista que se llama Marta Robles, que seguramente la conocerás por su trabajo con Las Migas. El grupo Las Migas, ¿vale? El grupo que tiene hasta Grammys, ¿no?, que es una cosa increíble y que acerca la guitarra flamenca y el flamenco a públicos súper amplios, ¿no? Marta Robles tiene un gusto tocando y componiendo y arreglando que es alucinante. Y por supuesto, pues Mercedes Luján, que es una guitarrista relativamente... o sea, que se ha empezado a conocer hace relativamente poco tiempo, hace 3-4 años, y sin duda alguna una de las guitarristas flamencas más destacadas de esta nueva generación, ¿no? Con una carrera sólida, que va sacando discos, en fin, es una cosa increíble, ¿no? Y además tiene una manera de tocar con un desparpajo y una flamencura y una frescura tocando que es absolutamente increíble. En fin, a todas ellas le tengo que dar las gracias, ¿no? Porque yo, que soy padre de una niña y que sé lo difícil que se ponen las cosas a veces para las mujeres, pues que estas grandes artistas de las que he hablado hoy pues estén abriendo puertas y que rompan esos techos de cristal que hablan siempre y tal, pues yo les tengo que dar las gracias, porque quiero que el mundo sea un mundo mejor para todas las mujeres y por ende también para mi hija. Y entonces, en fin, hay que seguir apoyando, apostando e impulsando el flamenco en las mujeres. Si algo demuestra la historia del flamenco es que este arte siempre ha estado vivo, que ha cambiado, que ha evolucionado, y en ese proceso las mujeres han tenido un papel fundamental, cantando, bailando, tocando, transmitiendo el flamenco en las familias, en los barrios, en los escenarios. Por eso hoy este episodio es un pequeño homenaje a todas. He nombrado solamente algunas, pero a todas, a las que estuvieron, a las que están y por supuesto a las que vendrán. Porque el flamenco no se entiende, o sea, el flamenco no se entiende sin las mujeres. El flamenco además no entiende de hombres o mujeres. El flamenco entiende de verdad y de compás. Vámonos con la dedicatoria. Tu Academia Online. Bueno, el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, va dedicado a todas las mujeres que hacen flamenco. Desde, por supuesto, la bailadora, cantadora, guitarrista, pero hasta las distribuidoras, productoras, todas las personas que hacen posible las giras, todas esas mujeres que con su trabajo, su esfuerzo y su cariño hacen que el flamenco esté llegando donde está llegando. Entre todos y todas tenemos que seguir haciéndolo más y más grande. Y es un trabajo de todos y de todas. No se nos puede olvidar. Y por supuesto, este programa va dedicado a Azalia, a Rosa, a Ana, a Esperanza, a Cris, a Pili, a Mar, a todas estas mujeres que forman parte de aprendeguitarra.es. Porque en aprendeguitarra.es somos muchos alumnos, la mayoría son hombres, pero también hay mujeres. Mujeres que les gusta la guitarra flamenca y que están ahí aprendiendo, estudiando y dándolo todo. En fin, este episodio hoy va por vosotras. Vamos con la pregunta de la semana. Aprendeguitarra.es. Tu Academia Online. Bueno, la pregunta de la semana es una pregunta constantemente preguntada. ¿Cómo cambiamos rápido de acorde cuando estamos empezando? Madre mía, hay que ver el problema que tenemos con los acordes. Cambia de la menor a mi cuando estamos empezando. El otro día esta pregunta la respondí de nuevo en el directo, pero quería comentar aquí una cosa muy, muy breve. Muy, muy breve. A ver,
no te preocupes por el cambio de acordes, porque te va a salir, te va a salir. O sea, el problema es que la mano derecha no se pare. O sea, cuando tú estás tocando golpe, rajeo, rajeo, y estás haciendo la menor y ahora te tienes que pasar a mí, no pares la mano derecha. Tú sigue tocando con la mano derecha. Eso es fundamental. Porque si paras la mano derecha, se para la guitarra, se para el compás, y tú estás cambiando de acorde, pero al final no estás tocando nada. No sé si me explico, ¿vale? O sea que eh, te voy a dar 2 consejos, solo 2. O sea, solo 2. Uno, cógete el curso de Toca conmigo, ¿vale? En el curso de Toca conmigo hay una lección de golpe, rajeo, rajeo, ¿vale? Por hacer una cosa básica que dura, creo que son 10 minutos, ¿vale? Y ahí empezamos a hacer golpe, rajeo, rajeo a 60 y lo terminamos a 140. Fíjate, vamos subiendo progresivamente la velocidad. Ya te digo yo que si eso lo haces tú durante una semana, 10 minutitos haciendo golpe, rajeo, rajeo, ya después cuando te vayas a poner a hacer el golpe, rajeo, rajeo y tengas que cambiar de acorde, la mano derecha ya va a su bola. No se para, no se para, ¿vale? Y después el tema de los acordes. Al final ten en cuenta que es una cosa que tienes que automatizar. Y cuando digo automatizar, se llama que la memoria muscular tiene que aparecer. Y tienes que tener paciencia, porque la memoria muscular tarda, ya lo he comentado en alguna ocasión, entre 10 y 15 días en aparecer en una persona normal que no esté acostumbrada a tocar. Ya conforme vas tocando, cada vez tarda menos. Pero entre 10 y 15 días, o sea que tú machaca y cambia y sigue dándole. Porque al final sale, ¿vale? Bueno, vamos con la recomendación de la semana. Tu Academia Online. Esta semana, bueno, el disco que voy a recomendar es un disco de Carmen Linares, de la Señora del Cante, que es la antología La Mujer en el Cante, ¿vale? De Carmen Linares. Es uno de esos discos que hay que escuchar con muchísima atención, porque además de que, bueno, de que Carmen Linares hace ahí un trabajo excepcional, está acompañada de las guitarras de, ojo, cuidado, Rafael Riqueni, Moraito Chico, Juana Bichuela, Tomatito y Paco Cepero. Unos muchachitos que están empezando, ¿vale? Entonces tienes que escuchar ese disco, ¿vale? Antología La Mujer en el Cante de Carmen Linares, un disco fundamental dentro de su discografía y que es fundamental para nosotros los guitarristas que estamos estudiando y que estamos aprendiendo, ¿vale? Y ya está, hasta aquí el programa de hoy. Espero que no se haya hecho demasiado largo, porque nunca veo aquí cuánto tiempo llevo, pero espero que no haya sido excesivamente largo. Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es. Gracias, gracias porque es que, a ver, gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Si no fuera por ti, pues esto no lo estaría haciendo. Gracias, por supuesto, también por los comentarios, por los me gustas en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde me estés oyendo. Dale a like, suscríbete, comenta, di simplemente gracias, dime qué cantadora te gusta, qué guitarrista flamenca te gusta, qué bailadora es la que más te pone los pelos de punta. Cuéntame todo eso, que estaré encantado de leerte y por supuesto contesto todos, absolutamente todos los comentarios que me hacéis en Spotify, en YouTube Music, que es donde, o sea, en YouTube, que es donde normalmente se pueden hacer comentarios. En iVoox también, pero en iVoox la verdad es que me comenta muy poca gente. No sé por qué, por lo que sea. En fin. Ay. Nos escuchamos la semana que viene. Salud, con paz y al lío. Bueno, en fin, espero que este episodio de hoy contribuya de la mejor manera posible a seguir ayudando a que la mujer tenga su espacio en el flamenco, pero no por pena, a ver si me explico, sino porque
porque es que tiene que estar, porque es que se lo merece y porque es que lo trabaja igual que, bueno, no igual que nosotros, los hombres, sino mucho más, porque es un mundo tan masculinizado que, en fin, tienen que luchar más que nosotros. Y eso es lamentable, porque aquí hay que medir las cosas por el arte y no porque seas hombre o porque seas mujer. Ya sé que a lo mejor esta reflexión es un poco naif, incluso a lo mejor a alguien le molesta. Ojalá que le moleste, porque eso será que lo está retratando. En fin, voy a editar esto y hoy voy a celebrarlo con mis mujeres, que para eso es su día. Vámonos. Aprendeguitarra.es